Radio Morata. Servicios informativos. Continuamos con nuestra primera entrevista, que es al señor alcalde, don Ángel Sánchez, que ya lo tenemos aquí. Buenos días, Ángel, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien, encantado de estar otra vez con vosotros, ¿no? Encantado de estar con Pues eso nos gusta, porque es interesante bueno, porque nosotros como medios estemos siempre cerca de la gobernanza del pueblo, ¿no? Como debe de ser. Como debe ser. De este país pequeño, alternando gobierno con oposición, sí. Y quedándonos en el medio, un poco como adalides del pueblo, sí. Yo creo que más que quedarse en el medio es escuchar a las dos partes sin estar en ninguno de ellos, ¿no? Bueno, es que tiene la obligación de cada uno barrer para adentro. Y afortunadamente creo que la verdad es que yo pienso que la verdad es que tanto desde una perspectiva o desde otra, creo que lo que sí está claro es que el objetivo es común, es decir, claro. Al final todos queremos mejorar pues nuestra comunidad, ¿no? Aunque sea a lo mejor con perspectivas distintas, con otros enfoques, con otros métodos, pero en realidad el objetivo es seguro que es común. Es que yo siempre, y las estadísticas lo demuestran, una cosa es la política municipal y otra cosa es la política ya general y la política, porque es mucho más difícil la política municipal, pero muchísimo más difícil porque cuando se legisla, yo que sé, en el Parlamento, es difícil encontrarte con el vecino cuando sales a tomar un café, pero aquí seguro, y afortunadamente. No, desde luego, y eso se ven los resultados, no es lo mismo, los resultados son distintos totalmente los de un pueblo que las de una comunidad, que los nacionales. Pero aquí no tienen los pueblos, no tenéis que llevar guardaespaldas ni cosas de esas. No. Además, a pesar, lógicamente, y eso es normal, ¿no? A pesar de como decía antes Jesús, de lo que es el combate político, de lo que es la rivalidad política, por encima de todo, al final está la humanidad y la persona, ¿no? Y todo se queda, pues, con inteligencia en el sitio donde se tiene que quedar. A mí me ha gustado muchísimo lo que has dicho, es que sea quien sea, lo que va a hacer es intentar lo mejor para su pueblo desde su punto de vista. Yo estoy convencido. Por lo tanto, son diferentes puntos de que, vista. además, las familias en los pueblos son tan extensas que muchas veces hay familiares que están en parte de la familia de un lado y en parte del otro. Y como debe de ser, yo mi mujer de Madrid y yo soy de Atleti. Bueno, pues nada, vamos a empezar un poco con el tema de la asociación, o de lo que es la asociación, el eje sureste. El eje sureste, sí, de la región de Madrid. Que bueno, pues que quería preguntarte cuál es el alcance de esta asociación. Pues nunca se sabe, es decir, lo que sí es verdad que hay yo diría que es al contrario, lo que es realmente un mecanismo de fuerza, un mecanismo de posición de comarca, es un mecanismo un instrumento realmente de unión para ante otras instancias y ante la fragilidad que puede dar o la división que puede dar la acción local, la aislada, pues en aquello que coincidimos y que es común a todo lo que es el generar pues políticas económicas, sobre todo, ¿no? Hablamos sobre todo desde el punto de vista de economía y turismo, empleo, etcétera, pues tratar de conseguir políticas, sobre todo desde fuera, comunes de aquellas a las que nosotros no podemos alcanzar, que reviertan, ¿no? En general en toda la comarca de una manera pues más o menos proporcional, lógicamente, y ponderada. Eso es lo que se trata, es decir, el objetivo que es trabajar juntos ante otras instancias de manera que nos hagamos ver, ¿no? Como sureste, como una comarca con forma, ¿no? Con personalidad, que es lo que se trata esta asociación, esta red. Se dice por ahí que las ideas nacen en lo abstracto y luego tienen que pasar a lo concreto. Entonces, leído la nota de prensa, veo que efectivamente esto es como una asociación o una idea abstracta, pero que no obstante ya está dirigiéndose a la comunidad para pedir una serie de fondos o estar incluida en los presupuestos y demás. Eso es. Pero entonces es donde echo yo de menos el que haya algo concreto. Es decir, sí, pedimos este dinero porque vamos a desarrollar, lo que has dicho, pues el turismo en tales zonas, con esto, en fin, aunque tampoco esté muy planificado, ¿no? Pero sí que haya una estructura que justifique ya el que vas pidiendo un dinero pues para algo en concreto.
La asociación ahora mismo lo que se está haciendo es constituir, pero sí que es verdad que viene trabajando desde el 2014. Aquí el otro día solo estuvieron aquí 8 municipios, pero detrás de los 8 hay otros 18. Es decir, ahí no es solamente, además, está por encima incluso del color político. Quiero recordar que nace de un movimiento en el 2014 cuando era alcalde de Arganda Pablo, cuando era alcalde de Morata Mariano, y cuando otros muchos alcaldes han repetido, otros muchos no estamos, pero que se ha continuado esa línea, ¿no? Incluso con aquellos agentes sociales que también estaban paralelamente empujando, que son las asociaciones empresariales diversas y los sindicatos mayoritarios. Todo eso nace como una plataforma, como una mesa de trabajo. Esas mesas se han seguido desarrollando. Se está trabajando con los técnicos en cuatro mesas de economía, infraestructuras, inversiones y turismo. Y en una de ellas, que es concretamente la organización, cómo vertebrar este cesto, estos elementos. Y es un trabajo ya que se viene realizando. Es decir, lo primero que se hizo precisamente fue conseguir de la Comunidad de Madrid unos pequeños fondos para hacer un análisis, un estudio del impacto de la zona, ¿no? De cómo estábamos y tal. No se ha llegado a hacer. No, es decir, la Comunidad de Madrid puso, creo recordar, y si ahora mismo no me falla la memoria, 200.000 euros para hacer ese diagnóstico, y al final no se desarrolló, no se terminó de desarrollar. Surge la plataforma de Madrid Activa, la empresa, que es una empresa Madrid Activa con la que estamos trabajando directamente también, y estas 4 mesas se llevan trabajando, y en los nuevos presupuestos de este año de 2016 precisamente el eje sureste se queda fuera de las inversiones del Plan Activa, que es, como lleva su nombre, la actividad económica, porque no estábamos constituidos claramente en una plataforma. Pues eso es lo que queremos hacer, es decir, estamos realmente... Claro, muchas veces lo que pasa es que el tiempo es más lento que lo que tú quisieras, ¿no? Pero lo que estamos haciendo es precisamente constituirnos en una plataforma, en una red de municipios que decimos, oye, estamos aquí también y queremos participar como otras regiones de Madrid pues en estos desarrollos, ¿no? Bueno, pues oye, nada, si se retoma el tema y nos alegramos mucho, porque yo creo que la idea sí es buena, ¿no? Porque hay que potenciar el sureste de toda la vida, ha sido así, ¿no? Tenemos por desgracia, ¿no? Ahora mismo no sabría exactamente los números, pero si vemos, por ejemplo, la lista de los municipios con menos renta per cápita de Madrid, por desgracia, los nuestros están justamente en la cola. Es decir, es la zona. Morata no es precisamente el peor, está ahí en un ten con ten, pero sí que es verdad que el grupo de municipios del sureste, pues como región, una vez que lo valoras como región, pues es verdad que es las rentas per cápita más bajas de la Comunidad de Madrid. Y en el paro sucede lo mismo. Los índices más altos de empleo o de desempleo pues también tienen especial incidencia en esta zona. Es decir, que aquella Sierra Pobre, si todos recordamos, la que Sierra Pobre de Madrid, pues ya se está trasladando de lugar y está ahí, el peso nos corresponde. Esa conciencia creo que hace ya años los ayuntamientos de la zona la tuvieron y empezaron a trabajar en esto. Ya os digo que fue justamente el final de la última legislatura la que empezaron a iniciarse estas mesas de trabajo, empezaron como mesas de trabajo, y que ahora mismo pues lo hemos convertido precisamente en una red para tener esa naturaleza ya de poder tener interlocutores, etcétera. Sí, es que eso supongo que repercutirá en la migración de mucha juventud a la ciudad. Evidentemente, ¿no? Pero que incluso, fíjate, yo ponía el ejemplo el otro día, que es curioso, ¿no? Ahora mismo todos tenemos el vecino pueblo de Chinchón, que además es pues digno de visitar, ¿no? Y fuera de ese aspecto romántico o bonito o tal, si ahora, por ejemplo, yo quiero iniciar relaciones comerciales con alguien de Chinchón, daros cuenta de las dificultades que tengo simplemente para comunicarme por carretera. Es decir, estamos muy cerca, pero sin embargo la carretera es tremenda, o sea, es claro. Y eso sí que ahora nos trasladamos a otras zonas de Madrid, y si pensáis en pueblos que están a 20 kilómetros, 10, 15, tienen autovías o vías rápidas y están muy comunicados, ¿no? Esa es la diferencia, por ejemplo, que nosotros también echamos en menos. Es decir, cualquier emprendedor que en cualquiera de nuestros municipios quiere empezar a trabajar, pues está en un nivel de competencia menor, tiene dificultades para
Y generar atractivos, también genera atractivos hacia la gente de otras zonas, de Madrid, etcétera, etcétera. Quiero decir, Chinchón, pues fíjate, tiene cantidad de cosas, ¿no? Pero Morata, a lo mejor había que potenciar por ahí un poco más estamos en una línea, sí, estamos en una línea. Yo además estoy muy convencido y en esto soy cuando lo defiendo, además se me nota la ilusión, ¿no? Yo estoy convencidísimo que tenemos un potencial, ya lo defendí en campaña y lo sigo defendiendo, tenemos un potencial. Yo hablo ya como municipio, incluso como comarca, un potencial de turístico y cultural, o sea, en la defensa, y además un turismo que es medioambiental y histórico-cultural, que es muy 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 interesante. Lo que pasa que efectivamente siempre ha pasado un poco desapercibido y nunca hemos tenido una línea a lo mejor continuista o clara, o no ha llegado el momento de ponerlo en valor. Nosotros la verdad es que desde el Ayuntamiento estamos apostando claramente por ello, y prueba de ello ya es, por ejemplo, lo que se ha adelantado en el tema de la batalla del Jarama, por ejemplo. Pero esto es muy local en el sentido de que son unos pocos municipios de todo del eje sureste. Claro. Pero sí que tenemos un turismo medioambiental, por ejemplo, en los molinos de la Ribera, que tenemos además un molino aquí que es único. Es que la pieza que tenemos aquí del molino del Museo de la Molinería, pensar en España, hay muy poquitos molinos, salvo algunos de viento de la Castilla-La Mancha, y muy poquitos más que todavía con el procedimiento antiguo tú puedas en un museo contemplar cómo se molía hace unos años. Es decir, es algo exclusivo de Morata en este caso, ¿no? Yo lo tengo clarísimo, y además estamos en una línea precisamente de potenciar ese turismo, además que es un turismo para nosotros muy potente porque es muy cercano. Madrid está muy cerquita, y además es una visita de venir, estar. Es muy fácil aquí, llegar desde Madrid. No tienes que desplazarte, o sea, el madrileño se tiene que desplazar 3 días, claro, sino que puede perfectamente en el día, claro, venir, visitar esas 2 o 3 cosas que tenemos y volver a Madrid después de haber aquí comido, etcétera, etcétera. Y además con lo cultural que es Morata. Yo vivo fuera de Morata, lamentablemente, porque me encantaría vivir aquí, eso es cierto. Si yo llego a descubrir Morata antes de haberme ido a Eurovías, que es donde vivo, vamos... Has salido perdiendo. He salido perdiendo. No vamos a tampoco a hablar más de Cambiamos un poco de tema, y esta vez pues vamos a hablar un poco de la oposición, que parece que no está muy satisfecha con el sistema o la forma de colaboración que hay colaboración institucional que hay entre el ayuntamiento y la oposición en este caso, y que bueno, eso produjo que el pasado pleno pues lo abandonara, aunque fuera ya casi... Yo la verdad es que lo vi como una anécdota. Efectivamente, pues ellos tendrán sus razones, seguramente que no pasará de ahí, de esa historia. Nuestra intención siempre ha sido colaborar y tener un entente cordial. De hecho le hay, o sea, es decir, en otras ocasiones, pues cuando nos pedimos, vamos a retrasar el pleno por estas circunstancias, tanto porque nos lo solicitan o porque nosotros lo necesitamos, no hay ningún problema. Aquí lo que se ha juntado es un poco un malentendido que también un poco acelerado por cómo se produjo todo el proceso. Además es un proceso muy muy puntual y que no tiene mayores, ¿no? Yo lo que sí quisiera es que en ese pleno, para mí era muy importante, y además fue un pleno, yo creo, de los más interesantes que ha habido en Morata últimamente, por 2 razones, no por lo que se aprobó. Es decir, ese pleno, si volvemos otra vez la vista ya, tenemos que ver lo que se ha hecho con el IBI, sí, que es algo importante que afecta a toda la familia, si es que lo verdadero importante de ese pleno, y luego también lo que es la creación de la fundación en el ánimo que veníamos antes hablando, ¿no? Yo creo que eso quedará ahí. Hombre, se resolverá y no va a pasar a más. Hay cosas sabes que estoy yo también en los plenos y veo algunas cosas que se enquistan ahí, sobre todo en el apartado de preguntas y respuestas, ¿eh? Hay temas ahí que llevan enquistados desde hace casi un año. O sea, por ejemplo, los temas de que en sí el dato es lo menos importante. Lo que es más importante es hacer o plantear la atención a una demanda que te está haciendo la oposición. Pues el tema de los datos de Portland, por ejemplo, eso de
que aparezcan en la pantalla. La verdad es que sí que llevan trabajando en algo que sea legible, es decir, antes se ponía simplemente una fotografía que además era no actualizada, que solía tener ya una semana o más de vigencia de unos datos que realmente no se entendía muy bien y que y están buscando efectivamente, yo creo que además está la cosa bastante avanzada. Lo que pasa es que sí es verdad que se ha buscado, es difícil encontrar una plataforma que visualmente sea legible desde la plaza, ¿no? En esa pantalla. Y no es nada más que eso, o sea, es decir, es una cuestión de realmente buscar esa plataforma visible que lo pueda hacer, que se pueda visualizar bien. No es nada más, y ponerlo y tal no costaría nada más que decir, es decir, es como se hacía antes, era simplemente hacer un enlace con una ESA que realmente no veías nada, veías una línea roja en la que aparecía todos los demás datos, pero que no eras capaz de ver ni cuál era ninguno, ¿no? Sí, intuitivamente, o sea, que no hay nada más. Perdona que te interrumpa, Ángel, ya que estamos con esto, ¿cómo está la cosa? Pues la verdad es que no está mal, es decir, Morata no tiene una especial incidencia en cuanto a datos generales con respecto a los demás datos de la comunidad. Es decir, no se puede establecer un impacto claro y local, ¿no? Por ejemplo, en Arganda, que hemos estado hablando también con el Ayuntamiento de Arganda sobre esta incidencia, pues es muy difícil también desgranar qué es lo que corresponde al polígono de Arganda, a las emisiones de las industrias de allí, a esto. Es decir, es muy complicado, Rafa, es algo verdaderamente difícil, ¿no? Y los únicos test que tenemos es precisamente la salida de las emisiones en la chimenea, es decir, donde se está emitiendo. Hay un organismo que es de la comunidad autónoma que está continuamente testando y controlando esas emisiones, que aparte de los valores, sí que es verdad que siempre están pendientes de que nunca se superen los umbrales, hasta ahora nunca se han superado, que nosotros tengamos conocimiento. Y con respecto a la otra incidencia es muy compleja. La verdad es que si fuese sencillo, pues probablemente hubiéramos encontrado una solución, pero es muy compleja, porque ya te digo que discernir que tiene una u otra incidencia en las cosas, pues es complicado, aunque sí que es verdad que nosotros, incluso desde la comunidad autónoma, que al final es la que tiene que es la competente en esto, y con nuestros grupos políticos sí que estamos intentando precisamente incidir sobre lo que es la licencia, ¿no? Y ahí, pues bueno, se nos escapa a nosotros, es decir, no es el ayuntamiento el que pueda quitar o no pueda quitar la licencia, pero sí que es verdad que podemos estar presionando para que la Comunidad de Madrid actúe al respecto. Claro, o sea, yo lo que veo aquí es no sé, cuando hablábamos en la campaña electoral, ¿no? La oposición, entonces erais vosotros, se incidía mucho en este tema, y ahora de pronto es al revés. Ahora es la oposición la que incide en este tema. O sea, parece que es una pelota que va cambiando según cambia el gobierno. No, lo único, la respuesta de la oposición es simplemente que se vean en la pantalla, tampoco entran en el fondo de la cuestión, porque ya te digo que en el fondo sí que estamos todos, yo creo, muy preocupados, porque evidentemente es algo que preocupa tanto a los gobiernos, al gobierno, a la oposición, como al propio pueblo, ¿no? Pero que sí que es verdad que buscar métodos deterministas es lo complicado. Es decir, ahí es donde todos tenemos complicaciones, ¿no? Y todo se queda más en la intuición o en las imágenes que nos podemos hacer efectivamente de cosas que son difíciles de controlar, ¿no? Yo voy a hacer una pregunta. En este pueblo hay especialmente más enfermedades de un tipo que en otros pueblos que pueda dar, que de alguna forma se pueda achacar a que hay más madera, hay más hierro, o bien a la... Pues tampoco, efectivamente, es que en el fondo ahí está, el tema es que las autoridades sanitarias no determinan que haya más, ¿no? Es decir, no hay más, no hay más casos de enfermedades especiales, específicas, tumores, etcétera, que tengan una especial incidencia o relevancia en el término de Morata con respecto a otros términos, ¿no? Yeah. Es que todo está ahí, claro, en eso, efectivamente. Sí que es verdad, cosas, y claro, evidentemente tenemos que dejarnos. Los médicos y han dicho que no en este caso. No, las autoridades sanitarias, de luego, no. Estadísticamente y con los datos en la mano no hay una especial relevancia en eso, ¿no?
Claro, también estamos hablando a lo mejor de posibles, una posible evolución de la salud a medio-largo plazo, que eso sí que es difícil de contrastar porque esos datos no los tenemos hasta que no llegue ese momento, ¿no? Y ahí es donde yo creo que nosotros estamos defendiendo, y es donde la postura precisamente de defender nuestro medio ambiente en todos los sentidos, ¿no? Es decir, no tanto en lo que está pasando ahora, sino en lo que puede pasar si se deteriora el medio ambiente. Pues por ejemplo, esas emisiones miden las emisiones, lo que estábamos hablando, pero no tenemos, por ejemplo, cómo se están posando los materiales que esas emisiones en el suelo, cómo va a afectar. Claro, por eso. Ejemplo, Perdona, Vicente, porque ahí ese sí que es un dato interesante que habría que estudiar, ¿no? Yo creo como el depósito de todos estos furanos y todas estas partículas que son nocivas para la salud, todos lo sabemos, eso no se ha medido nada, ni tenemos un estudio hecho, ¿no? Pues sí se hizo ya un pequeño estudio por el anterior equipo de gobierno, ya estaba por el CSIC, creo recordar, según tenemos nosotros la información que nos ha llegado, y también esta, pues tampoco era determinante, ¿no? Que había una especial incidencia, por lo menos en lo que a nosotros nos ha llegado la información, ¿no? Y evidentemente en este caso es que estamos siempre estamos pues pero ¿cuántos años? Lo que nos dicen otras instituciones, es decir, CSIC, Comunidad de Madrid, es algo que se nos escapa a nivel local, ¿no? Pero ¿cuántos años lleva esta empresa aquí en Morata? ¿Se sabe con exactitud? No, años muchos, pero ¿cuántos años lleva quemando material? Eso es. Bueno, otro tema. ¿No ha habido alguna, digamos, deficiencia, digámoslo así, por la queja que tiene la oposición en la comunicación a la oposición sobre el estado de la policía y de algunos cambios que ha habido ahí en cuanto al cabo? Eso es lo que yo creo que un poco, yo creo que es lo único que ha habido efectivamente un poco de tal, pero vamos, eso ya creo que está solucionado, se va a solucionar, y vuelvo a decir lo mismo, fue un poco la premura y el malentendido que hubo por la rapidez del caso, es lo que he dicho antes, exclusivamente fue eso es lo que ha sido más que nada, y que tampoco, que creo que la verdad es que por mi parte y bajo mi modo de entender, y es una opinión, hubo una sobreactuación, y precisamente para que hoy estemos hablando de eso, en vez de lo importante de aquel pleno, que nunca estamos hablando, y es que eso sí que a lo mejor hay que comunicárselo también al pueblo, es decir, se está hablando de eso, que es una cuestión menor en la política general, y no está hablando realmente de lo que ese día se hizo, ¿no? Que vuelvo a recordar que es ese freno en la subida del IBI, y es esa creación de esa fundación que nos va a potenciar ese turismo que decíamos, ¿no? Que era lo verdaderamente sustancial de ese pleno. Al final es verdad que la foto y aquel desarreglo pues un poco parece que capta la atención y el protagonismo de algo que realmente no deja de ser, pues bueno. Oye, perdona que te interrumpa de nuevo, Ángel. Sí, ¿Cómo ha quedado lo del IBI al final? Pues no sé, si yo os digo el número, pues efectivamente hemos bajado el tipo de impositivo que impone el ayuntamiento del 0,58 al 0,55, eso así no dice nada, pero por poneros un ejemplo, ¿no? Sobre un valor base más o menos imaginar un inmueble de Morata en un valor catastral de 64.000 euros, este año ha pagado, voy a hablar en números redondos, 359 euros con algunos céntimos por el IBI, ¿no? Sí. El año que viene, debido a la ponencia que hubo en el 2011 y según se está aplicando la subida ponderada a lo largo de los años, tendría que subir ese recibo, se pondría más o menos en 379, también con céntimos. Sí. El año que viene tendría que pagar 379. Al bajar nosotros el tipo de interés, lo que hemos hecho es bajar el IBI de tal manera que el año que viene no es que no vaya a bajar el recibo, pero no va a subir, es decir, va a seguir pagando el vecino 359, no va a ser exacto, es decir, a lo mejor con algunos céntimos más, o 360, pero se va a quedar ahí. Esa es la operación financiera que hemos hecho. Que se detiene un poco lo que es esta subida que llevamos hemos bajado sufriendo. El tipo impositivo para intentar frenar la subida del IBI, que probablemente el año que viene también tenga una nueva ponencia de valores, que ya cumple los 5 años, y que entonces a lo mejor sí que empieza a verse ya
reflejada en los recibos. Pero eso es lo que hemos hecho. Y siempre dependiendo, está la operación que a nosotros nos corresponde, al municipio. Sí. Ahora nos queda ver qué evolución van a tener los presupuestos del Estado, qué restricciones va a tener a la política económica de los municipios el Estado, que hasta ahora ha sido muy fuerte, como sabéis, por la ley de racionalización, y que esperemos que efectivamente que el Estado nos permita poder directamente, en este caso del IBI, llevar nuestra hacienda, ¿no? Es decir, que seamos competentes y autónomos en nuestra hacienda. Espero que sí. Entonces vamos a esperar a cuando lleguen los presupuestos del Estado, cómo inciden, pero nosotros ya hemos dado el paso que nos correspondía. Pues yo creo que está bien esto, porque sí que es cierto que ha ido subiendo el IBI bastante, además. O sea, ya de unos años a esta parte se nota muchísimo la subida en el recibo. La verdad es que lógicamente se hizo así, es decir, en el 2000, creo recordar, entre el 2011, creo que fue la primera, tendría que haber subido todo o sea, hubiera supuesto una subida astronómica, es decir, lo hubiera notado muchísimo. Entonces, para paliar precisamente en la economía de las familias, esa subida lo que hizo fue ponderarse a lo largo de 10 años. Me parece que terminamos en el 2021 de pagar precisamente, de parar, si lleváramos el ritmo normal, es cuando terminaríamos de ver la subida real, no del IBI. Claro. Esperamos, ya te digo, que dentro de estos 5 años, si hacemos una nueva ponencia de valores y sale a la baja, que esperamos que sí, pues va a bajar el valor catastral y por lo tanto va a bajar el recibo en una parte, ¿no? Lo que pasa es que estamos hablando de que no siempre la bajada del impuesto es bueno para el global de la sociedad. Es decir, si tú dejas sin fondos el presupuesto municipal, pues evidentemente paralizas también la acción municipal. Por lo tanto, a mí, más que de bajar impuestos, de subir, me gusta más hablar de equilibrio y de hacer el gasto justo. Es decir, yo no defiendo el ahorro por el ahorro. Eso no lleva a nada cuando estás hablando de servicios para la comunidad, ¿eh? Lo que se trata es de reequilibrar. Te pongo un ejemplo, es el chiste este famoso de decir, jolín, ahora que el borrico ya había aprendido a no comer, se me muere. Pues claro, evidentemente, si yo no me gasto en nada, pues evidentemente no me gasto dinero, pero claro, no tenemos calles, no tenemos, etcétera, ¿no? Entonces yo hablo siempre más de reequilibrar, ¿no? De evitar el gasto innecesario y buscar el gasto lo más... Para que no sube algo, ¿no? Y es verdad que a veces, que a veces, yo soy el primero como ciudadano, que a veces el gasto más popular es el primero que vemos. Y es el que a nosotros nos pasa, a lo mejor, en principio, la mayor factura. Pongo el ejemplo de las fiestas. Todo el mundo en las fiestas quiere divertirse y cuanto mejor traigas, venga, mejor. Pero claro, sí que es un gasto que tienes que equilibrarle muy bien, porque todo lo que gastes en fiestas no lo puedes gastar en otra cosa. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos acometiendo pues varias cosillas por ahí que a lo mejor no pasan desapercibidas, pero que se están viendo ya y que hay gente que lo va a ver. Estamos limpiando las calles después de muchísimos años, intentando sacar los chicles. Es decir, hablamos de una limpieza a fondo, de una limpieza no de la limpieza diaria de barrer, sino de una limpieza de todas las pintadas, etcétera, de sitios emblemáticos. Eso para mí, evidentemente, o para nuestro equipo de gobierno es importante, el ir manteniendo una ciudad con unos niveles de bienestar mínimos, ¿no? Para que vaya postergando. Y de limpieza, etcétera. Y eso no se ve tanto, ¿eh? Esas cosas no se ven tanto, se ven cuando falla. Pasa un poco como antes acabo lo de la policía. La policía, cuando previene bien y cuando hay una buena política de seguridad, es cuando no se ve. Claro, y precisamente además en este caso ocurre, y Morata siempre ha pasado, le ha pasado al equipo anterior del gobierno, nos pasa a nosotros y nos pasará. Cuando hay una mota en lo blanco se ve muchísimo. Es decir, nosotros ahora mismo, si pensáis que en este verano parecía que había una inseguridad tremenda. De hecho, en Telemadrid salió un reportaje sobre Morata, que era algo así como que Morata era el sitio más idóneo para los ladrones. Pero si os dais cuenta, apenas hay nada. Es decir, no es un pueblo de los más seguros. Pero sin embargo, pues claro, cuando hay 2 o 3 seguidos, pues llama muchísimo la atención, porque no estamos acostumbrados a que todos los días tengamos esa noticia. Claro. Quedaban un par de cosillas, nada más, que han estado siempre en los plenos, y no sé cuál es el estado. Por ejemplo, uno es la grieta del Molino y el otro la calle La Vía. Pues tengo buenas noticias. Precisamente con eso que estábamos hablando, mira, sí, muy buenas noticias. Muy buenas noticias. Precisamente por eso de reequilibrar el gasto, de gastarlo donde nos permitimos que
que la grieta ya se está, es decir, ahora mismo se acaban de hacer las primeras prospecciones para ver dónde tenemos el firme y se va a proceder a sujetar esa grieta. E incluso la intención es el año que viene ya terminar de restaurar el molino. Y creo que tenemos ahí una capacidad económica, recolocando esos gastos que os hemos dicho, para poder afrontar a lo mejor no solamente ya la grieta que lleva muchísimos años ahí, que este año ha sufrido un empujón cuando se bajaron las aguas, no solamente en eso, sino incluso ya terminar el proyecto del molino y dejarle, bueno, ya lo hemos puesto en funcionamiento, es decir, ya la idea a partir de ahora de la Semana de la Ciencia que estamos teniendo estos días, dejarle ya todos los fines de semana visitable, e incluso, como antes decía Vicente, promocionar, es decir, no solamente nos vamos a quedar pasivamente esperando a que venga la gente, sino que vamos a empezar también a iniciar, y eso cuesta también dinero, y eso cuesta, claro, es que ese es un gasto. Claro. Un gasto muy importante. La publicidad de las cosas claro. Es fundamental. Si no hay publicidad, no. Pero no solamente la publicidad, sino me refiero a la promoción. Sí, pero efectivamente, la promoción en general. Y el poner en valor las cosas que tienes, porque estamos a lo mejor hablando de cosas difusas, pero cosas muy concretas, como puede ser el caso de nuestra pasión, de las palmeritas. Es decir, esas cosas que efectivamente ya tienen una promoción. Tajuña Rock, efectivamente. Esas historias al final parece que no, pero es lo que están haciendo Marca Morata. Hacen Marca Morata, y esas son las cosas, pero que cuestan además mantenerlas, y que y que tenemos que apostar por ello. Eso es a lo que yo me refería cuando hablaba, que no es ahorrar, es que la promoción, hacer el justo gasto. Sí, la promoción de algo es como una gotera, tiene que ser constante y despacito, pum, pero tiene que ser constante, si no se pierde. Pues eso lo tenemos claro. Y respecto a lo de la vía que decía antes Jesús, pues también el martes precisamente hemos encontrado ya una pequeña solución, creemos que sea la solución, y el martes van a empezar las obras. Viene una empresa especializada en trabajo de talud. Hemos optado por colocar unos gaviones, es decir, es un método dentro de todo lo que había, que queda estéticamente, creemos que bastante estético, y además de lo más barato dentro de lo caro que es eso. Y el martes empiezan precisamente, creo que, no sé si van a empezar a bajar hoy a piedra o el lunes van a bajar ya a piedra. Vais a ver que hay una montonera el lunes, camiones a lo mejor ya os encontráis. Pido también un poco a la gente que va a estar unos días esa zona cortada, porque va a estar en obras, y esperamos que en 3-4 semanas el talud de la vía ya esté sujeto de una forma estable y ya para el futuro, o sea que estamos pero vamos que sí, no, son cosas que pleno a pleno casi salían, pero hay que poner las cosas en su alcance, es decir, vamos a resolverlo nosotros, porque la cuestión es de urgencia, pero que seguimos convencidos, y de hecho vamos a reclamar a la Comunidad de Madrid. Creemos y entendemos que eso es una obra de la Comunidad de Madrid que no se terminó bien, y que ella tiene una cierta responsabilidad. Entonces, evidentemente no podemos estar esperando la avenida de los higos chumbos, como decimos aquí, para arreglar aquello, y nunca mejor dicho, porque allí hay unas buenas chumberas colgando, pero íbamos a tomar cartas en el asunto, porque afortunadamente la gestión económica de este año no lo va a permitir, ¿no? Y luego, lógicamente, intentar con la Comunidad de Madrid pues que de alguna manera se haga responsable de algo que vamos a hacer nosotros por urgencia. Bueno, Ángel, que no queremos abusar mucho. No, para mí no hay ningún abuso, al contrario, estoy muy a gusto. Nos quedaría una cosa, que es que como no ha podido decir David Oriente, sí. Bueno, sí, desde aquí ya que lo nombras, quiero a toda la familia, no por mi agenda, la verdad es que no he podido acercarme a darle, aunque no te lo creas, no he podido todavía verle en persona y darle el pésame a él ni a su familia. Desde aquí quiero a toda la familia, ¿no? de Manuela, pues darle mi sentimiento, no esperar verlos a sus chicos, a sus hijos, etcétera. Y nada, está en ello, efectivamente ahora estarán en el sepelio. Sentimiento que extendemos desde la Asociación Cultural Radio Morata. Pues nada, nosotros estamos participando, ya venimos participando también en la Semana de Ciencia, y estamos este año además con esas renovadas ilusiones, porque como cada vez está más perfilado, cada vez tenemos más claro por dónde queremos ir, y tenemos ya muy claro los valores que podemos potenciar, pues esas visitas al molino. No sé exactamente, no he podido, sé que es este fin de semana y la que viene, tanto visitas guiadas al Museo del Molino como me parece que es a
al de la Fundación, al Museo de la Batalla del Jarama, Sí. no, perdón, a los restos defensivos, visitas guiadas en las rutas de la Batalla del Jarama, que sí que es verdad que suelen tener bastante aceptación. Ya te digo que no sé exactamente cuánta gente se ha estado apuntando, pero sí que el otro día hablé con él y que estaban teniendo una buena aceptación. Bueno, no podía hablar con él. Esta mañana por internet estaba todas las inscripciones completas. Sí. La verdad es que es lo que digo, es que tenemos ese valor ahí y no le estamos... ahora es cuando empieza, yo creo, también ya a verse y a tener conciencia. Hay una cosa también muy interesante este año, y es que Morata, junto con, por un lado, con el sureste, y por otro lado con los municipios que estamos apostando también por el parque histórico, en definitiva es un parque histórico de la Batalla del Jarama, vamos a tener presencia en Fitur. Es algo que también creo que es muy es decir, que Morata ya tenga... Importante. Estamos hablando ya de primera división. Sí, estamos hablando de primera eso división. ya que os habéis armado con la Fundación, que eso parece una noticia muy exactamente, buena, ¿no? La Fundación era algo también, estaba ahí enquistado, ahí había un problema de cómo resolver el tema de nuestro patrimonio, y lo que sí estaba claro es que nosotros íbamos a luchar y estamos luchando porque nuestro patrimonio, el patrimonio que se encuentra, porque más que de Morata es el patrimonio que se encuentra en nuestro término, se quede en su sitio natural y que sea Morata la que efectivamente tenga el protagonismo sobre él, ¿no? Claro. Y sí que es verdad que nos ha costado un año de conversaciones, de trabajos, tanto con la parte privada que hasta ahora lo ha desarrollado, como con la Dirección General de Patrimonio, para buscar una solución viable en encontrar esta ruta que además tenemos, bueno, pues un poco nos consta, ¿no?, de que es una ruta que va a ser un método extrapolable a otras situaciones similares para otro tipo de patrimonio, porque ha gustado, ¿no?, esto de la Fundación. Un año solamente, poco tiempo ha sido, ¿no? En un año conseguir... Es lo que estamos nosotros. Sí. Pues... Bueno, eso habla de nosotros, de que nos movemos lo más rápidamente posible, ¿no? Sí, Que quisiéramos que hubieran sido 6 meses, la verdad es eso. No, estaban peleando por ello tanto la parte del CID como Goyo Salcedo. Me habían dicho a mí hace tiempo que estaban con ellos, tienen mucha esperanza ellos y están Y nosotros, la verdad, están nosotros también. Y bueno, pues es que es un valor, es otra, es que de verdad, es que tenemos, es lo que decía, yo es que me sale ya la pasión, ¿no?, del morateño ahí que quiere lo que tiene. Nos pasa lo que con el Molino, es que es único, es que es algo, es que es único, es que es increíble estos dos valores los que tenemos y que todavía no lo, o sea, es decir, ahora es cuando yo creo lo estamos empezando a valorar todos, ¿no? Pero el trabajo que ha hecho Gregorio, la apuesta que hizo Pilar en su momento y que en definitiva que al final haya trascendido ya un poco, uniéndonos con la intención de todo el pueblo a través del ayuntamiento, yo creo, es que es verdad que es un patrimonio que no sabemos muy bien lo que hay ahí. Es que hay muy pocos sitios donde coincida la distancia entre el lugar de los hechos y el museo. Y aquí es que está en el centro, porque Morata fue frente. Y luego, mal está decirlo, pero evidentemente lo que nos ha hecho también dentro de todo este conglomerado de pueblos que tenemos el mismo interés, colocarnos, es decir, colocarnos un poco como, no es la palabra, la capital, ¿no? Pero sí que es verdad que es un poco ahora mismo la cabeza de buque de esta intención, ¿no? De esta intención. Y eso también, junto con Rivas, junto con Arganda, que están apostando realmente de una manera, porque lo ven tan claro como nosotros, el valor que encierra esto. Ya os digo que desde el nivel turístico, sobre todo, es decir, aparte del que no cabe ninguna duda de defender el patrimonio a muerte, pero es que también tiene una proyección económica muy muy importante para esta zona. Sí. Y por otro lado también vamos a estar con los del sureste, en la otra parte esto es en la batalla, es decir, vamos a participar en 2 stands, uno que va a ser el parque histórico de la Batalla del Jarama y otro que va a ser el eje sureste, es decir, sureste de la comunidad. Morata va a tener presencia en los 2 lados. Y importante además, sobre todo en la Batalla del Jarama, vamos a ser, ya os digo, pues vamos a tener presencia, ¿no? Ahí va a estar el museo de la Batalla del Jarama, en Fitur. Imaginar lo que era esto pensarlo esto hace unos años, ¿no? Era impensable. Pues ahí estamos. Muy bien. Pues oye, que salga todo bien, vamos. Que por el bien de todos. Lo único que yo vi una noticia hace ya unos meses de que algunos agricultores de las cercanías, de que sus tierras pasan por las trincheras, pensando en una posible expropiación,
se liaron a borrarlas y con maquinaria. Eso no lo digas públicamente, Jesús. No, bueno, no sé, no, pero es no que sé lo que me está diciendo, pero es que no, te digo que no lo digas porque es que realmente eso es un delito. Es un delito. Es un delito, es decir, es que el patrimonio no se puede decir un delito. El patrimonio, quiero decir que es realmente decir a nuestros agricultores que están delinquiendo y no se puede. No, pero es cuestión de avisarles y decirles, oye, no os vamos a expropiar por esto. Sí, no, al contrario. Además, una de las cosas que hay que hacer, y además también lo tengo yo muy claro, es de alguna manera que esto no solamente sea un perjuicio para el que, por desgracia, tiene un bien patrimonial en una tierra que es de su propiedad, sino que además incluso en un momento dado puede ser una vía de pequeña recompensa, ¿no? Claro, puede ganar un dinerillo con eso. Lo que pasa es que eso tiene que ser, y lo es, ¿no?, parte de un plan a medio o largo plazo que efectivamente. De momento lo que sí vamos a hacer estas rutas, si os dais cuenta, todas las rutas y todo lo que estamos poniendo en valor, precisamente o bien ha sido ya concertado con los propietarios, como puede ser el caso, por ejemplo, del Cementos Portland, que en muchas de sus tierras tiene restos bastante interesantes y que ha cedido perfectamente y sin ningún problema para que sean visitables, y las que tenemos en nuestro propio territorio. Es decir, lo que es cerro concejil, que llamamos vulgarmente, es decir, que no tienen propietario y que pertenecen al ayuntamiento. En eso, y las que están a lo largo de la vía de la vía verde, que también hay, la vía verde ya es en sí una buena vía para acercarnos a ciertos restos. Es decir, que no es a lo loco a todos, porque además está ese problema también. Es decir, de hecho, muchas de las rutas nosotros sabemos o están catalogados muchos bienes, pero no están todavía puestos en valor ni se van a poner fácilmente por eso, precisamente, porque no se trata de coger y que la gente vaya a lo loco y que cruce un sembrado y que el propietario se lo destroce, ¿no? No es eso tampoco. En cualquier caso, creo que como mínimo conservarlos. Claro. Ya se verá la forma de hacer acceso, o no, claro. Efectivamente, puede que no sea. Hay algunos, claro, no puede ser todo, claro, es normal. No, quería decir que en cualquier caso lo que a lo mejor sí puedes decir como alcalde a los propietarios de una tierra donde haya una historia de estas es que pues que no se va a atacar a nadie, sino que se quiere rescatar, nosotros tenemos la obligación, sino todo lo contrario, favorecerles, ¿no? Como te decía Jesús, nosotros tenemos la obligación como administración de defender el patrimonio y lógicamente hacer que la ley pues lógicamente se cumpla, ¿no? Es decir, que nosotros como ayuntamiento deberemos de denunciar aquellos hechos que nosotros conozcamos, ¿no? De ahí te decía que lo dijeras, porque si nos enteramos públicamente lo tenemos que denunciar. Bueno, hay que prevenir. Porque es así, además es que debemos de defender nuestro patrimonio. Y tenemos que entenderlo todos, y tenemos que entender que efectivamente son restos que aunque en un momento nos puedan jorobar una parte de nuestra economía, porque es verdad, si lo tengo en medio de una tierra, de un sembrado, y me está creando pero un si problema, nos compensan un poco con ello, pero ¿no? Terminaremos, yo creo que si eso lo hacemos, efectivamente la historia está en trabajar en que eso sea un potencial económico. Claro. Cuando eso sea un potencial económico, probablemente podamos todos beneficiarnos de ello, no solamente las tiendas que vengan en Morata, los bares, etcétera, sino que también los propios propietarios. ¿Qué puedes tener en una hectárea de trigo? ¿Cuánto le puedes sacar? Tenemos ideas, ¿no? Todavía no tenemos ideas para que de alguna manera pueda llegar esa economía a los propietarios, pero son ideas todavía, ya digo, tienen que estar planificadas. Bueno, bien, es que estén, ¿no? Pues si eso se lleva a efecto, me alegro de haber metido la pata. No, hombre, no meter la pata, simplemente es broma que... Hombre, lo hablamos en tono jocoso, pero sí que es verdad, o sea, lo importante es que tenemos ese patrimonio que incluso también la gente que por suerte o por desgracia lo tenga en su y yo os digo que la mayoría de los propietarios ahora mismo son propensos a ayudar, ¿no? Salvo casos, la verdad que también son primero incluso peligrosos, es decir, tampoco se pueden decir todas las cuevas que existen porque las cuevas son visitables o no. O sea, una cueva se puede producir derrumbamientos y accidentes. Claro. Entonces no es tampoco decir que se meta cualquiera de cualquier manera. Es decir, todas esas cosas que tenemos que ir valorando y pues poco a poco manteniendo. O sea, el plan histórico-cultural que llevamos nosotros, recordar que tenía 3 fases, ¿no? La primera era la detención, la catalogación, el inventario, luego
el restaurarlo, si se puede, o por lo menos mantenerlo, es decir, el conservarlo, la conservación, y por último la información de ello, es decir, la musealización, el traslado a otras personas de ese patrimonio. Además son las tres fases que cualquier patrimonio funciona. Tengo que inventariarse lo que tengo, lo mantengo, lo pongo de una manera que sea visitable, y una vez que lo tenga lo puedo visitar. Eso, castillos, cualquier elemento patrimonial es como se trabaja, y ese es el plan un poco que llevamos. Muy bien, Ángel, pues oye, creo que hemos hablado un montón, ¿eh? Ya sabéis que siempre he encantado con vosotros. Y puedes continuar Muchísimas gracias. con tu directiva de esta mañana, ¿no? Ahora voy a... sí, yo sigo ahora mismo... Ahora voy a la devoción. Antes estaba la obligación. Aunque que no es una obligación, en realidad vengo muy gustoso, vengo de verdad muy gustoso. Pues te agradecemos la cuña que hemos metido en tu mañana hoy, la cuña de tiempo que hemos metido. Un señor alcalde, yo creo que al cabo del día de trabajo debe de pedir muchas veces perdón, ¿no? Perdón porque he llegado tarde, perdón. Sí, vamos, pero no, yo creo que sea un alcalde, sino cualquier otra persona, siempre que sea activa, siempre al final pues no termina de poder cumplir con todo, ¿no? Y aunque lo intente. Pues perdónanos a nosotros por hacer que pidas perdón. Pues nada, nos está esperando también un concejal, ¿sabes? Ahora tenemos ya casi al teléfono a Alicia. Pues Alicia también. Saludos, Alicia. No, todavía no está. Pero será un poquito publicidad. Pues os dejo aquí latentes. Publicidad aquí. Muchísimas gracias. Venga, gracias a ti, Ángel. Gracias, Ángel. Un saludo.